Capítulo 17, el ejemplo de todo esto lo vamos a entender arriba, en estos dos niveles que hablamos del Ein Sof, la luz infinita, arriba, arriba, sin fin, y abajo, abajo, sin límite. Lo que está aquí abajo, abajo, sin límite, es una luz que tiene relación con los mundos. Es una energía divina que por lo menos puede llegar a revelarse. Y en general se trata de una revelación de la esencia misma de Dios aquí abajo, pero es algo posible de revelar. Ahora bien, está escrito en Pirkei de Rabbi Eliezer, uno de los midrashim más antiguos, antes de la creación del mundo estaba Él, Dios, y su nombre solamente. Él, ¿a qué se refiere? A la esencia misma de la luz. Y sobre esto está escrito en forma de Hu, Él, oculto. No es tú o yo, es Él. ¿Dónde está? En forma oculta. La esencia misma de la luz infinita divina está en forma oculta. Es decir, que no está begeder gilu y gambi atzmuso. Es una frase interesantísima. No está dentro del dominio de lo revelable, incluso dentro de Dios mismo. Sea lo que fuera que quiere decir. Esto es Hu, Él. Shemoy, su nombre, se refiere a la revelación y la proyección de esa luz. Ya es un nivel que efectivamente es revelable y proyectable. Y es sabido que en el nombre de Dios hay dos niveles. Está Shemois, nombres en plural, y Shem, nombre en singular. Shemois, la palabra nombres es en plural, y la palabra Shem es en singular. La palabra nombres es en plural, que esto se refiere a un concepto en Kabbalah, que el Rebbe no va a explicar acá, y yo tampoco lo voy a explicar porque no tiene sentido ahora. Se llama Eser Sefiros Agnuzos Bematzilan. Son 10 sefiros, 10 expresiones divinas ocultas en el emanador. Esa es la traducción de la frase clásica de Kabbalah. Este concepto lo introduce, lo trae el Ramak, en el Pardes, Rav Moshe Cordovero. No importa todos los detalles de lo que estamos hablando, pero es algo que es parte mismo, por así decir, de la revelación de Dios para sí mismo. Es como una persona que es consciente sobre sí misma. O dicho de otra manera, un ejemplo que trae el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, es como una persona que está hablando consigo mismo. Lo que estoy diciendo no es para nadie más, es para mí. Estoy estudiando para mí. Como quien es consciente de su propio pensamiento y pensando para sí mismo. Este es el concepto, básicamente. Esto es lo que representa Shemois, nombres, que ya representa algo de multiplicidad, nombres en plural, 10 sefiros ocultas, pero son 10. Y esto representa en el lenguaje del Arizal, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, un nivel espiritual en Dios, en donde Dios midió en sí mismo, en potencial, todo lo que en el futuro iba a existir en la práctica. Es un nivel espiritual extremadamente elevado, es similar al concepto de que una persona piensa, por ejemplo, una persona que quiere construir una casa, piensa dentro de sí mismo, en su cabeza, cómo va a ser la casa. En la práctica, en la cabeza, no existe la casa. Y la casa hay que construirla, hay que comprar el terreno, comprar los materiales, llamar al constructor y bla, bla, bla. Todo lo que tiene que ver con una casa. Pero está en potencial en la cabeza de la persona todo lo que va a ocurrir en esa casa. Y ahí el lenguaje es Shem, la palabra nombre es un lenguaje en singular, es el concepto de no hay número de las sefiros. No hay número de las emanaciones divinas. Estamos acostumbrados a escuchar Eser Sefiros, 10 sefiros de Sefirot Tzira dice, son 10 y no son 9, son 10 y no son 11. Ok, son 10. ¿Y por qué 10? Y porque es un número pleno y bla, bla, bla. ¿Qué sé yo por qué? 10. Pero hay un nivel espiritual en Dios en el cual no son 10, son infinitas. No tienen número. Después Dios midió dentro de su propia cabeza, por así decir, y dijo, no, 10. Es como decir, en el ejemplo que dimos anteriormente de la casa, esencialmente hablando, uno podría construir una casa infinita. Quiere una casa con 150.000 habitaciones, quiere una casa, a pesar de que 150.000 no es infinito, pero es un ejemplo de lo que uno podría decir. Quiero el palacio de Buckingham para mí. Y yo voy a vivir solo, yo solito, en el palacio de Buckingham.
No lo conozco, la verdad es que nunca fui, pero debe ser enorme y debe tener un montón de habitaciones. ¿Qué voy a hacer yo solo en todas esas habitaciones? No lo sé. Entonces, una vez que yo tengo el potencial, si tuviese el dinero, de construir semejante cosa y de vivir ahí adentro, después mido en mi cabeza y digo, pero ¿para qué quiero tantos cuartos yo solo? Con 2, 3, 1, yo qué sé, cada uno tiene sus cosas, me alcanza. Entonces la persona mide y dice, limita, y dice, no, voy a construir 3. Un living, un lugar donde voy a estar, voy a construir una cocina y voy a construir un cuarto donde voy a dormir y un baño. Con esto me alcanza, para vivir solo está bien. Más grande, más chico, más lujoso, menos lujoso, ¿ok? Pero la persona mide en la cabeza y dice, del infinito, que construye el Palacio de Buckingham, que podría hacerlo si tuviese el dinero, etcétera, etcétera, no lo necesito. Voy a construir esto, concreto. Entonces, hay un nivel en Dios en donde en Mispal esfiros no hay número de esfiros, son infinitas. Las posibles expresiones divinas son infinitas. Dios no tiene límites. Y después Dios, como es el lenguaje de la Risa, Dios midió para sí mismo en potencial. ¿Cuántas esfiros voy a hacer? 10. 10 expresiones. Y estos son los dos niveles de Shem, nombre, en donde no hay límite, y Sheimois, nombres, en donde efectivamente sí hay un límite. Estos dos niveles son algo revelado en la esencia misma de Dios para Él mismo y vienen y se revelan, por así decir, también en los mundos en forma de Orpnimi y Ormakif, en forma de algo inmanente, algo que ingresa en el interior de la persona, como un concepto que uno puede entender, o Ormakif, o algo que lo trasciende a la persona, algo que no lo puedes entender. Y esta es la raíz de estos dos niveles de Memale Kolalmen y Sobev Kolalmen, que están hablados también en el primer capítulo, como Dios llena los mundos, como Dios trasciende los mundos, pero esto está hablando de un nivel espiritual tan elevado que se llama Etzema Oir, la esencia de la luz misma, que no está dentro de la definición de revelación y proyección en absoluto en los mundos. Todo lo contrario, se oculta y está incluida en la esencia misma de Dios. No estamos hablando de la creación concreta de este mundo donde nosotros vivimos. Estamos hablando de la esencia misma de Dios. Y este nivel se llama Oitzar. Y esto vuelve a los capítulos anteriores donde el Rebbe explica que para los soldados rasos que van al frente en la guerra, etc., el rey despilfarra. Este es el lenguaje, y el Rebbe lo va a decir más adelante también. Despilfarra literalmente. El Oitzar, el tesoro más profundo, juntado generación tras generación. ¿Para qué? Para que los soldados rasos puedan ser victoriosos en la batalla. Así como el tesoro es algo que está oculto y nadie lo mira, de la misma manera el nivel de Atzmus, de la esencia de Dios, está oculta y no hay pensamiento que lo pueda captar en absoluto. Y este es el nivel de Atzmus, Isbarach, de Ainlero Asa, la esencia de Dios que ningún ojo lo vio, parafraseando el versículo. Ahora bien, la proyección y revelación de este Oitzar Elyon, de este tesoro supremo, es solamente para la victoria en la guerra, para tener victoria contra el enemigo. Y como explicamos, esto está en el capítulo 11, como explicamos en el ejemplo, que para la victoria en la guerra, el rey abre todos los tesoros que están ocultos y sellados y ocultos de generación en generación. Que el ejemplo de todo esto lo vamos a entender arriba, espiritualmente hablando. Está escrito, Dios saca el viento de sus almacenes y después dice, que con esos tesoros, etcétera, con ese viento, etcétera, Dios golpeó a los primogénitos de Egipto. Es decir, que para golpear a los primogénitos de Egipto, que el concepto de Mitzrayim, Egipto es Metzalim Ugvulim, límites, opresión y límites, y los primogénitos de Egipto representan la fuerza y el poder de las clipes, de la impureza, y lo que niega a Dios, y para esto, Dios saca viento, por así decir, de sus almacenes, y está escrito en el Tikkun Zoyar, en el Tikkun, en la parte del Zoyar, Tikkun Zoyar Samachtes 69, Ruach Hashem do Avir Kadmoe. El Zoyar dice, sea lo que fuera que quiere decir, que el aliento, el viento de Dios es el viento, el aire supremo, primordial, sea lo que fuera que quiere decir.
Porque está escrito, Ki go'oi go'a. Dios es soberbio por sobre los soberbios, por así decir. Pero el soberbio en el buen sentido, porque no es que se la da de gran cosa. Dios es gran cosa. Y está escrito que la traducción de esto, go'oi go'a, esto en Parashat Beshalach, is go'i al gersonayo. Dios es superior sobre aquellos que se piensan superiores. Y es sabido que Geius, esta idea de soberbia y elevación, es algo pnimius a Keser. Go'oi go'a, que el hecho de que Dios es supremo por sobre los supremos, esto está hablando de lo más profundo, pnimius a Keser, lo más profundo de Keser, que es la esfera, la emanación divina más profunda, más elevada, cuya raíz es pnimius ve'atzmus ein soif. La raíz de esta energía divina que se llama Pnimius Akesa, lo más profundo de la corona, es lo más profundo y la esencia misma del infinito, su soberbia, por así decirlo, la soberbia más elevada divina. Como está escrito también en la canción que cantaron los judíos junto con Moshe Rabbeinu cuando pasaron el Yamsuf, Sus Beroichwe y Romo Bayom, caballo y jinete Dios echó en el mar, que esto tiene una explicación amplia, larga en los discursos hasídicos del Alter Rebbe, y cuando el Rebbe explica este discurso del Rebbe anterior, trae toda esa explicación del Alter Rebbe también. Básicamente, Kitsur, súper en resumen, Sus es un caballo, Rochway es el jinete que monta sobre el caballo, y esto representa la idea de las letras y el concepto que las letras cargan. Las letras, cuando se juntan, forman palabras, y cargan, son el caballo de una idea. Yam, mar, representa aquello que está oculto. Ram, lo puedes entender de dos maneras. O lo tiró para abajo, que está hablando de los egipcios, cuando Dios los hundió en el mar de juncos, etc. O Ram, los elevó. Y aquí las letras son las letras de Toira y las letras de Tfila. Y tienen un rojway, tienen un jinete esas letras. ¿Cuál es el jinete de esas letras? No solamente el concepto que cargan, sino el hayus, las ganas con las cuales la persona efectivamente estudia Toira y hace el rezo. Tfila. Entonces aquí, sus veroijo y romo bayom, tanto el caballo, las letras de Toira y letras de Tfila, como el roijev, como el jinete, los conceptos que son cargados y el hayos, la energía de la persona diciendo esas letras de Toira, diciendo esas Tfila, ese rezo, Roma Bayom, Dios tiene la capacidad de elevarlo en lo más profundo, en Pnimius Akesa, lo más profundo de la corona divina. Porque efectivamente, y esto fue explicado en los capítulos anteriores, la raíz de Netzach, de la victoria, de la sensación y la capacidad de victoria de la persona, es en Pnimius Akesa, en lo más profundo de la corona divina, como explicamos anteriormente en los discursos anteriores, y como fue explicado sobre el ejemplo del concepto de Netzach, de victoria, que está plantado y enraizado en la esencia del alma que trasciende totalmente las capacidades reveladas de la persona. Este es el final del capítulo 17.